para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo que el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de la oración de mi boca. Alega de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al fuego. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu cuerpo, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecía el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oía la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad, de la congregación, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito el manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias te satisfacen en todo tiempo y en tu amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego por la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas las veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Si ustedes notaron, hermanos, por factor tiempo, no lo voy a leer también, pero leímos el capítulo 5, el capítulo 6 primero. Y el capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, si ustedes notan, ya el capítulo 6, desde el versículo 20, comienza la misma línea de pensamiento del capítulo 5. Capítulo 6, por ejemplo, solo voy a leer algunos versículos del capítulo 6, versículo 20, que habla: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no te alejes de la enseñanza de tu madre. Háblalo siempre en tu corazón y enlázalo en tu cuello. Te cuidarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reflexiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Ahora ven el capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y me leen como niñas o a las uñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría que eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que agranda con sus palabras. Y allí, en el versículo 6, comienza este gran predicador a hablarnos de un joven que va atrás de esa mujer salamera, o de ese hombre salamero. Y esta mañana, cuando vemos estos tres capítulos que siguen la misma línea de pensamiento, estos tres capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7,
común denominador y habla acerca de el adulterio y la fornicación, o el adulterio y la prostitución. Una necedad que destruye, que está destruyendo una cantidad de cosas. Y esta mañana deseo considerar, hermanos, cómo comienza siempre esta necedad del adulterio y la fornicación o la prostitución. Primera cosa, cómo se desarrolla esta necedad del adulterio y la fornicación en el corazón nuestro. Y por último, ¿cómo puedo protegerme contra esta necedad del adulterio y la prostitución? Y hermanos, a veces tenemos que cerrar nuestros ojos para no ver cosas que no deberíamos de ver. Yo estaba una semana de estas en San Pedro Sula, trabajando en una casa que fue la primera casa que el Señor nos dio, y tenía las puertas abiertas porque San Pedro Sula es muy caluroso. Estaba afanado, tratando de pintar una pared, queriendo no salirme con la brocha, y de repente vi por la ventana cerca, en calle abierta, que cualquier persona podía mirar, dos jovencitos, una jovencita y un jovencito. Una jovencita más vestida en shorts y el joven besándola apasionadamente y haciendo actos que podían ser muy privados para la intimidad cuando un joven y una jovencita se van a casar. Y por cierto, tuve que dejar de ver, porque nada nos detenía. Era un acto de pasión descontrolado. Uno de los tropiezos más negros que cualquier ser humano, como hombre, mujer, adulto, joven, puede consumir es el trato sexual con una prostituta o con una mujer de otro. Proverbios en capítulo 5, Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 7, si usted los lee detenidamente, es justamente lo que está diciendo en estos capítulos. Entonces, se hace uno como culpable de lo que Proverbios capítulo 5, versículo 23, literalmente llama lo inmenso de la locura. Cuando un joven o una jovencita o una persona mayor ya casado o casada dice tener relaciones fuera del matrimonio, o un joven comienza a tener relaciones sexuales antes de casarse. Y Proverbios 5, 23, miren lo que dice literalmente este versículo. Lo llama por lo inmenso de su locura. Es decir, iniciar una relación sexual que no está dentro del matrimonio, o iniciar una relación que solo está permitida dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. Se llama fornicación, se llama adulterio. O un joven que no está casado comienza a tener relaciones sexuales, eso se llama fornicar sin casarse, teniendo relaciones antes de casarse. Adulterio, cuando un hombre o una mujer ya casados deciden de una manera planificada, no es que fue algo que se encontraron y sucedió, no, planificar o acariciar esa experiencia en su corazón hasta que se consuma, llega a su consumación. Lo llama entonces Proverbios 5:23, literalmente le llama lo inmenso de su locura. Es una locura comenzar haciendo eso antes de que uno se case, o ya casado, querer tener relaciones con una persona que no es su esposo o su esposa. Lo inmenso de su locura. Y acerca de esto, Proverbios 5, 1 al 7, los capítulos que ahora tratamos de leer, y hermanos, nos proporcionan una sabiduría saludable que nos puede ayudar y nos da la idea, y aquí nos dice, hermanos, como de una manera contemplativa, para que miremos las consecuencias de caer en esto antes de casarnos. Sin embargo,
como discípulos del Señor Jesucristo, por favor, hermanos, no nos sintamos anticipadamente elevados. Podemos decir, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca voy a estar en una escena de esa, yo nunca. Eso es como querer desestimar lo que dice capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Seríamos más fuertes de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y en realidad, hermanos, no nos consideremos demasiados bien, como que estamos con todos los pertrechos de la guerra, como el rifle, estamos listos para guardarnos. No nos consideremos así. La Biblia dice, cuidado, y ahí lo dice el versículo, por lo inmenso de su bondad. Por eso, hermanos, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, encontramos uno de los grandes mandamientos que usted lo debe de considerar y lo debe saber. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, no cometerás, eso es con relación a los que estamos casados, no cometerás adulterio. No, es uno de los mandamientos. No cometerás adulterio. Deuteronomio 5, 18. Por eso, hermanos, los sabios de Israel, los pastores que habían en Israel, se cree que un joven israelita, ya a los 17, ustedes saben que un niño israelita hace una ceremonia. Yo tuve la oportunidad de conocer la familia israelita. A los niños cuando nacen varones no se les corta el pelo, se les corta hasta los 12 años. A esa edad, oficialmente el niño ya es adulto. Un niño israelita no es como en nuestras culturas, que a los 18 o los 21 es considerado adulto. La vida en un padre israelita comienza de una manera formal a enseñar a sus hijos a los 12 años. Se hace una ceremonia y se le corta el pelo como varón. Ya es un varoncito responsable. Por eso un muchacho israelita de 17, 20 años ya se considera que esté casado, ya tiene familia, porque su formación ha comenzado temprano, lo han educado con la ley de Dios. Y por eso, en las lecciones que encontramos, hermanos, en Israel, los jóvenes y la iglesia ya tenían que estar instruidos en esto. No daban por descontado que por eso los sabios de Israel le enseñaban a los jóvenes de la iglesia de Dios que jamás deberían de ir tras una prostituta o tendrían una actividad pecaminosa con una mujer de otro hombre. Por eso es que compartimos hoy en la mañana, era algo terrible encontrar a alguien en un acto de adulterio. La ley decía que tenían que morir a pedradas. Por el contrario, hermanos, no hay pecado del que Proverbios avise tan detalladamente como el de la prostitución y el adulterio. 3 capítulos enteros que a mí me gustaría que usted los leyera hoy durante el resto de este domingo, en sus tiempos justos, solo. Avisa tan detalladamente, casi todo Proverbios, capítulo 5 al 7, está dedicado a la consideración del adulterio. Con este mal tan terrible, la impureza sexual, la forma en que Salomón lo hace, es tan interesante, hermanos. Es tan interesante porque vemos aquí que es una manera educativa. Cuando yo estaba yendo a la iglesia, como muchos jovencitos que están aquí, yo nunca escuché una predicación de educación sexual. Y cuando uno se hace varoncito, va creciendo, uno quiere saber. Yo quería saber. Buscaba libros y a veces encontré libros no adecuados. Habla Proverbios a sus lectores, especialmente a jóvenes, en esos capítulos 5, 6 y 7. A jóvenes. No como con una enseñanza moralista, sino una educación y una enseñanza que debe estar perennemente en la mente y el corazón. Un joven necio, lo describe Salomón ahí, fue engañado por una mujer ramera. Ese Salomón cuenta ahí en ese capítulo 6 tan claramente esta historia verdadera que nosotros mismos casi nos imaginamos estar. Dice que estaba en la ventana él
en la ventana en el capítulo 6. Y era una mujer experimentada, caminar impacientemente de aquí para allá. Y oímos cómo esta mujer, dice en el capítulo 6, le estaba diciendo palabras o palabritas bonitas para que este incauto joven cayera. En el capítulo 5 oímos el gemido con que termina la necedad de esta historia en el capítulo 5. En el versículo 13 vemos, hermanos, aquí Salomón está dando una ilustración acerca de esa amenaza constante de nuestra felicidad para los que ya estamos casados, y también la felicidad que puede ser para un joven y una muchacha que espera en el Señor, que espera pacientemente, que se cuida. Y la sabiduría que Salomón nos transmite aquí es la mejor manera posible acerca de la vida matrimonial y cómo debe de ser la vida sexual. Hermanos, vale mucho esta enseñanza. Y esta enseñanza ha estado por siglos, hermanos. Ha estado por siglos, sobre todo porque era importante que el antiguo Israel, que vivía en la que nosotros, por así decirlo, momentáneamente nos encontramos, existen más. Es decir, que no hay una gran diferencia de distancia a lo que ellos experimentaron a lo que nosotros experimentamos ahora. Hermanos, hemos estado estudiando con las hermanas en el estudio bíblico porque llegan más mujeres. Y hemos estado estudiando y hemos estado diciendo que a la manera cuando tú te vistas, viste de tal manera, de una manera moral, que no provoques. Que cuando te vistas, tu cuerpo debe de ser un cuerpo santo para Dios, nada para la trivialidad, nada para enseñar, nada para exhibir. Pedro dice que la mujer debe de vestirse honrosamente, debe vestirse moderadamente, su closet debe estar de una vestimenta que exalte el nombre de Dios. Y aquí vemos entonces, aquí y en el mundo que vivimos hoy, se encontraba respecto a la palabra de Dios acerca de la relación de la sabiduría que hay en la palabra de Dios y que debemos de tomarla muy en cuenta y muy en serio. Y que todo joven, y que toda jovencita, y que todo esposo o esposa debe de militar de una manera en lo que más pueda, en una vida de permisividad, progresivamente, y debe de conservar las buenas costumbres con relación a su vida. En este capítulo, hermanos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vamos a considerar, posiblemente no vamos a poder considerar las tres, que ya se las mencioné. Primero, comienza siempre con la necedad del adulterio. Comienza diciendo que el adulterio y la fornicación es una necedad. La primera cosa que posiblemente podemos abordar. Y segundo, cómo casi siempre termina esta necedad. Y tercero, cómo podemos armarnos, cómo podemos estar listos para cuidarnos de no caer en esto terrible. ¿Cómo comienza, hermanos? Miremos la primera cosa. ¿Cómo comienza esta necedad? Capítulo 5, capítulo 6 y 7 lo describe como en un anochecer. Yo viví en San Pedro Sula por 17 años. Y hay unas calles en San Pedro Sula que al nomás caer las 6 de la tarde, 6:30, 7, comienzan a salir un tipo de seres, de personas, tanto hombres y mujeres, hombres vestidos de mujeres y mujeres a practicar la prostitución y todo lo que tiene que ver con una forma depravada de la vida sexual. ¿Y qué hace esto, hermanos? Aquí en estos capítulos nos describen que esta pequeña ciudad donde sucede esto, en el capítulo 5, capítulo 6, imperaba
como puede caer o como puede ser en toda ciudad al atardecer cuando cae la noche. Y miren, hermanos, cómo describe Salomón a esta mujer. Esa mujer ahí, vestida con ropa llamativa, eso lo dice el versículo 10 del capítulo 7. Note ahí lo que dice, que no leímos el capítulo 7. Dice que iba con una ropa provocativa. Y miren lo que dice en el capítulo 7 de Proverbios, que no leímos esto para que ustedes y yo podamos ver cómo ella atrapa a su víctima. Y dice así este versículo en Proverbios capítulo 7, versículo 10. Dice así, hermanos, no lo leímos, pero quiero leer. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. O podría ser, consideré a una jovencita falta de entendimiento. Así dice ahí. ¿Cómo podía estar este joven en esa calle mirando por todas partes? ¿Qué rostro tan descarado tenía que llamar la atención? Y miren lo que dice en el versículo 12 del capítulo 7, que tampoco lo leímos. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. A veces cuando ando por la calle, yo veo mujeres y también veo hombres en ciertos puntos donde no hay más personas esperando a alguien en un encuentro posiblemente prohibido. Y hermanos, para que ustedes y yo podamos ver, miren lo que dice en el capítulo 7, cómo la describe desde el versículo 14 al 23. Miren, lo voy a leer. Proverbios 7, 14 al 23. Le dice a este muchacho, ¿cómo dice que era este muchacho? Inteligente, lo leímos, falto de entendimiento, o puede ser muchacha, falto de entendimiento. Miren cómo dice, le dice ella, porque andaba con poca ropa, sacrificios de paz había prometido, y hoy he cumplido mis votos, por eso he salido a encontrarte, buscando con ansias tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con conchas, recamadas con lino de Egipto. He perfumado mi lecho, es decir, había hasta perfumado su cama y su cuarto con mirra, óleos y canela. Describe los perfumes. Ven, le dice. Y como era un muchacho falto de entendimiento, y como era una muchacha falta de entendimiento, que se deja embaucar por hombres que son labiosos, miren lo que le sigue diciendo. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, disfrutemos de amores. Era una mujer casada. ¿Por qué? Porque lo dice así este versículo. Porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero se llevó en su mano y no volverá a casa hasta la luna llena. Y miren lo que sigue diciendo. Así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. ¿Saben cómo me describe esto? Como la muchacha que no quiere estar en casa y le dice, róbame, le dice al novio, róbame. Y el novio descarado, se siente robo. Y se roban los dos. Y miren lo que sigue diciendo el versículo, hermanos. Así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va, dice, hermanos, como va el buey a su desgolladero. Y como va el necio a la prisión para ser castigado, como el ave que se arroja contra la red sin saber que va a perder su vida, hasta que la saeta traspasó su corazón.
Oh hermanos, el adulterio y la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio, van a traer consecuencias terribles a la vida de aquel que las practica. Jovencitas que están esta mañana aquí, jovencitos, cuídense. Dios creó al sexo dentro del marco del matrimonio y muchos de los proverbios lo describen como un tiempo de placer en la intimidad de un esposo y su esposa. Dios ahí es donde permite las relaciones sexuales. Dentro dice que son santas para Dios. Salomón vio cómo ocurrió esto con sus propios ojos. Como algo que yo le describí, que yo vi hace un par de semanas, en una calle a los jovencitos, impulsados no por verdadero amor, sino por la pasión, que no les importara que les vieran, por las consecuencias. Y miren cómo termina diciendo este versículo: hasta que la saeta traspasó su corazón. Cuando las relaciones sexuales se practican fuera de la voluntad de Dios, fuera del marco del matrimonio, un joven soltero comienza a tener relaciones sexuales. La Biblia lo llama algo terrible que te va a hundir y que nunca vas a poder agradar a Dios. Y Salomón, hermano, lo describe con sus propias palabras. Sentado tras el relajo o la verja de su ventana, estaba mirando fuera, y esto ya hace casi 3.000 años que escribió este Salomón. 3.000 años. Pero este hecho se puede ver hoy en el mundo. No cambia esencialmente. Tales espectáculos ocurren diariamente en todo el mundo. Hoy, hermanos, no se obra el matrimonio. Pocos matrimonios hay. En nuestra iglesia hemos tenido poquísimos matrimonios. Pero un montón de muchachas embarazadas y luego quedan solas de uno y otro hombre. Porque el matrimonio y la intimidad se ha apresurado y no se ha querido honrar en tales. Y lo que estamos viendo son espectáculos, ocurren diariamente. Por eso Salomón pinta en Proverbios capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y primeramente a lo que afecta al modo en que uno como hombre puede llegar a semejante desliz, a semejante tragedia que está diciendo Salomón aquí. Y para ello no es preciso, hermanos, ser lo que uno llama a un hombre malo. Recordemos por un momento a piadosos creyentes como Sansón. Antes de que Sansón naciera, Dios le dijo a su padre y su madre Manoa: este será un niño especial y no le darán vino, y cuídalo como un niño especial, porque va a ser como un libertador para mí. Y cuando uno lee la historia de Sansón, hermanos, Dios le da a sus padres todas las especificaciones. Le digo: no tiene que tener ningún contacto este muchacho con los filisteos y las filisteas. Evítenlo. Y cuando usted lee la historia de Sansón en su final, es el testimonio más triste que puede suceder a un creyente. Sansón muere en la humillación más vergonzosa que un hijo de Dios puede vivir. Dice que era un estadio donde estaban reunidos los filisteos. Y hermanos, no se estaban riendo de él, ya le habían sacado los ojos a Sansón. Se estaban riendo del nombre de Dios, porque Sansón era como un estandarte, que iba a ser como algo especial para Dios. Y Sansón muere como un creyente derrotado. Lean esa historia, jóvenes, lean esa historia. Dice que desesperado y avergonzado de todo lo que había hecho, se metió con Dalila, jugó con Dalila. Sansón tenía demasiada fuerza y jugó con ella por varios momentos, hasta el final le dijo a Dalila exactamente lo que estaba sucediendo.
Y cuando lo vio, que le había dicho su secreto, llamó a los filisteos, lo atraparon y fue cuando le sacaron los ojos y lo tenían como un juguete en un lugar público. ¿Y cómo muere Sansón, hermanos? Dice que atado cerca de una columna le dijo: Dios, yo sé que te fallé, yo sé que te deshonré, pero dame la última oportunidad. Y ahí oró humillado, avergonzado, que podía haber sido un instrumento de inmensa utilidad para Dios. Dice que Dios le volvió a dar fuerza y derribó aquel edificio y murieron miles de filisteos, pero murió junto con ellos aplastado. Hermanos, Salomón no trata aquí a un joven de carácter corrompido, sino más bien a un inocentón, como si lo podemos llamar, un necio que, aunque era demasiado, había vivido la vida, un auténtico ingenuo. Eso lo dice en Proverbios 7:7. Miren lo que le dice en el capítulo 7, versículo 7, como vi entre los simples y consideré entre ellos, entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Hermanos, yo les aseguro que si muchos jovencitos y jovencitas que hemos tenido nosotros la oportunidad en 16 años por la iglesia estuvieran escuchando estos consejos, este edificio estuviera lleno de muchachos y muchachas. Algunas ya cargadas de hijos, 1, 2, 3, los 3 de diferente hombre, abandonadas. Una de ellas un día la vi, su última aventura, parada en la esquina de la calle, esperando que cualquier trailero la levantara. Venía aquí, estaba en nuestro dominicano. Por eso dice el versículo 7 de Proverbios 7: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Hermanos, yo les voy a decir, una de mis tristezas como pastor es ver tantos consejos, tantas predicaciones que se han dado desde aquí para jovencitas y jovencitos, y cómo las desprecian. Mujeres adultas, aconsejamos todos los pastores a una mujer con 7 hijos, digo, ya no quiero ser hombre, ya no lo quiero ver, ya no lo quiero ver. Le digo, no te vayas, no lo dejes, perdónense. Y saben, hermanos, que no escuchó, la consejería se quebró en un punto y en la actualidad tiene 11 hijos, tiene otro marido. Y saben lo peor, que están en la misma casa, su esposo primero no se fue de la casa y tiene otra mujer y él trajo a otro hombre. Es algo horrible. Hermanas, por eso, jovencitas y jovencitos, cuide su vestir, cuide su boca, cuide sus ojos, especialmente a las muchachas. ¿Qué es lo que tú quieres lucir? ¿Qué es lo que tú quieres que te vean? ¿Quieres que Dios sea llamado la atención por tu manera de cómo tú eres? ¿O quieres tú llamar la atención por tu manera como vistes? A veces uno, el que quiera estar serio, pero de repente prende el teléfono y toca algo que no quiere tocar. Y me estaba por mí reírme. De repente me comencé a reír por una bobería que vi. Y la escena que vi es cuando a una jovencita en el pueblo que está creciendo y se está poniendo bonita y se viste y le comienzan a silbar los muchachos intrépidos para molestarlo. Y ella me dijo, ¿cómo caminar? Y de repente mejor corre porque no hay cómo caminar. Se siente como salamereada. Y es ahí donde se necesita lo que Salomón dice: vi a un joven y lo consideré, y dice, y le da la categoría, le llama simple, sin falta de entendimiento. Hermanos, yo fui joven soltero como muchos de ustedes. Mi esposa llevaba a una muchacha a la iglesia, y esa muchacha en pleno de la iglesia, haciéndome preguntas que tenían que ser preguntas de adulto. Era la
Jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de hacer buena elección en el Señor. Amén. ¿Cuál fue la primera torpeza que miramos en este muchacho que describe en el capítulo 7? ¿Saben cómo lo describo? Cuando un hombre le llamaron y llegó a un punto que le dijeron que él era una persona que ya estaba adicta al alcohol. No podemos llamar enfermedad al alcohol porque no es una enfermedad, pero ya estaba en esa etapa. Entonces le invitaron a que fuera alcohólico anónimo y él fue alcohólico anónimo. Y comenzó a recibir clases de alcohólicos anónimos y en un momento que llegó a estar sin tomar sobrio 6 meses. Y un día dice él, wow, 6 meses que no bebo ni una copa. Y dijo él, tengo 6 meses, me voy a dar una prueba que soy fuerte. Y dijo, yo estoy tan fuerte que voy a agarrar la misma calle donde yo me emborrachaba y voy a pasar por el estanco o la cantina favorita. Y dice que lo hizo. Y cuando iba, el lugar que él más frecuentaba, vio por la puerta y vio a sus amigos. Y los vio y dijo, hey, esto merece una celebración de los 6 meses. Y se metió. ¿Cuál fue lo que le pasó a este muchacho? Miren lo que dice ahí. Él se acercó mucho a la calle donde estaba esta mujer, al barrio. ¿Por qué debió pasar junto a la esquina e ir camino a la casa de ella? Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 7. El cual pasaba por la calle junto a la esquina donde estaba ella. Hermanos, ¿qué hizo ella para convencerlo? Era una mujer casada. Le dijo, mi cuarto está perfumado, mi marido no está, he puesto colchas, toda la escena está lista. Ven, lleguemos de amores. En lugar de huir de la tentación, precisamente, la buscó y esto se convirtió en su desgracia. Por eso Salomón aconseja, aléjate de tu camino, miren el versículo 8. El cual pasando por ella junto al camino, e iba camino a la casa de ella. Debemos de alejarnos, hermanos, de estar solos, de estar en internet, de estar viendo películas de doble sentido, chistes de doble sentido, cultivar nuestra mente limpia, alejarnos de todo eso que nos puede llevar, hermanos. Jamás debe de andar innecesariamente por barrios sospechosos, caminos sospechosos. Además, su vestido provocador pudo haber prevenido. En cualquier caso, sus palabras provocativas debían haberle hecho recapacitar. ¿Qué mujer decente comienza a hablar a un joven desconocido para ella con un hombre y decirle, mi esposo no está, se ha ido, no vendrá ahorita, ven? Hermanos, por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas temprano, hermanos, ahora antes de que sea demasiado tarde. Vamos a continuar con este estudio de estos capítulos 5, 6 y 7 de Proverbios. El tiempo se nos ha ido. Y allí vemos, hermanos, que hablan sobre ella en Proverbios 2, que no lo leímos, capítulo 2, versículos 16 y 17, solo para que tengan una idea. Sigue hablando de esta mujer o de este hombre. Y miren lo que dice en el capítulo 2, que no lo leímos, capítulo 2, versículos 16 al 19, de Proverbios 2, 16 al 19, dice así: será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras.
la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto, ¿cuál pacto? El matrimonio de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia a los muertos. Todos los que se llegan a él o a ella no volverán, ni seguirán otra vez por los senderos de la vida. Hermanos, la palabra de Dios está llena de casos de estos. Si usted lee Proverbios capítulo 5, versículo 1 al 23, describe a este hombre y a esta mujer salameros que te van a inducir a prácticas que no corresponden cuando tú no estás casado o casada, o cuando el esposo ya está casado, el varón y la mujer están casados. Proverbios, hermanos, los labios, versículo 16 del capítulo 2, y con esto voy a terminar, dice: será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Hermanos, hay hombres que tienen una capacidad de decir palabras que envuelven a jovencitas. Salomón las describe como incautas, pocas de entendimiento, o incautos cuando se refiere a la belleza. Vamos a quedarnos aquí, vamos a continuar con este tema en otro momento. Padre, guárdanos, Señor, del peligro de la infidelidad para los que estamos casados o para las que están casadas. Guarden sus corazones en completa limpieza a los jovencitos que todavía no se han casado, que se mantengan limpios, que se alejen de cualquier sitio de tentación que le induzca, oh Señor, a caer en eso de las relaciones terribles, prohibidas, que la Biblia llama, que traerán vergüenza, que traerán dolor, que traerán tristeza. Líbranos, oh Señor. Ayúdanos a mantenernos limpios. Ayúdanos a Señor a vivir en una vida de santidad sin la cual nadie verá, Señor. Guarde los pasos de los jovencitos y las jovencitas de esta iglesia, Señor. Que escuchen, que oigan el consejo oportuno que la palabra de Dios da. Que puedan creer y hacer suya la palabra de Proverbios capítulo 5, 6 y 7. Alabamos su nombre esta mañana, Señor. Le damos gracias por los consejos buenos y oportunos que encontramos en ella. Ayúdanos a pasarlos, Señor. Llévanos a casa, Señor. Guárdanos el resto de este día. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.